¿Existió realmente Jesús o fue solo un mito creado con el paso del tiempo? Esta pregunta ha generado debates durante siglos, no solo entre creyentes y escépticos, sino también entre historiadores, arqueólogos y académicos de todo el mundo. Porque a diferencia de otras figuras antiguas, Jesús no solo cambió una religión, cambió la historia completa de la humanidad. Dividió el tiempo en un antes y un después. Influyó en leyes, culturas, calendarios y civilizaciones enteras. Y aún así, muchos se preguntan si realmente caminó sobre la tierra o si todo fue una construcción posterior. Pero para responder a esto hay que dejar de lado por un momento la fe y entrar en el terreno de la historia, porque incluso fuera de la Biblia existen fuentes antiguas que hablan de él. Y eso es clave. Historiadores romanos y judíos que no eran cristianos, que no tenían interés en promover el cristianismo y que incluso lo despreciaban, mencionaron a Jesús como una figura real. Uno de ellos fue Tácito, considerado uno de los historiadores más importantes del Imperio Romano, quien escribió que Cristo fue ejecutado bajo el mandato de Poncio Pilato durante el gobierno del emperador Tiberio. Una afirmación directa, fría y hostil, pero histórica. También está Flavio Josefo, un judío del siglo I que no era cristiano y que menciona a Jesús como un hombre sabio, un maestro y alguien que fue crucificado, incluso hablando de sus seguidores y del impacto que tuvo después de su muerte. Y cuando múltiples fuentes independientes coinciden en un mismo personaje, los historiadores no hablan de mito, hablan de realidad. Ahora bien, si entramos en los textos cristianos, los evangelios no fueron escritos siglos después como muchos creen, sino entre el año 60 y 100 de Cristo, cuando aún vivían testigos o personas que conocieron a quienes caminaron con Jesús, y estos textos no se escribieron como leyendas poéticas, sino como testimonios, describiendo lugares reales, gobernantes reales, costumbres reales y conflictos reales. Además, la arqueología ha confirmado la existencia de personajes mencionados en los evangelios como Poncio Pilato, Herodes, Caifás y ciudades como Nazaret y Cafarnaúm, lo cual fortalece el contexto histórico en el que Jesús aparece, porque los mitos no se apoyan en detalles verificables. Pero la historia sí, y aquí es donde surge algo aún más inquietante. Incluso los mayores críticos del cristianismo aceptan hoy que Jesús existió. Lo que discuten no es su existencia, sino quién fue realmente. Porque una cosa es negar un milagro y otra muy distinta es negar a una persona histórica. Y Jesús no fue un líder militar ni un rey poderoso. No conquistó territorios ni fundó un imperio. Fue un predicador itinerante de una región marginal del Imperio Romano. Sin ejército, sin riquezas y sin poder político, y aún así su ejecución no apagó su mensaje. Lo multiplicó, porque tras su muerte surgió un movimiento que no solo no desapareció, sino que creció bajo persecución, tortura y muerte, algo que ningún mito logra sostener en tan poco tiempo. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si Jesús no existió, ¿por qué el Imperio Romano se molestó en perseguir a sus seguidores? ¿Por qué se registró su ejecución? ¿Por qué se intentó borrar su influencia? Nadie persigue a un personaje ficticio. Ahora bien, aceptar que Jesús existió no obliga a aceptar automáticamente que fue el Hijo de Dios, pero sí obliga a reconocer que fue una figura real, influyente y peligrosa para el orden establecido. Alguien que habló de amor al enemigo, de justicia, de humildad y de un reino que no era de este mundo. Ideas que chocaban directamente con el poder político y religioso de su tiempo, y eso explica por qué fue condenado. Porque no fue ejecutado por decir frases bonitas, fue ejecutado porque su mensaje desafiaba sistemas enteros. Y en los próximos minutos vamos a ir más profundo. Porque la verdadera pregunta no es solo si Jesús existió, sino por qué su nombre sigue siendo pronunciado 2000 años después. ¿Por qué su historia sigue incomodando? ¿Por qué sigue transformando vidas y por qué, aún hoy, sigue siendo imposible ignorarlo? Para entender por qué Jesús sigue siendo una figura imposible de ignorar, hay que observar qué ocurrió inmediatamente después de su muerte. Porque aquí es donde muchos relatos históricos se desvanecen y el de Jesús se vuelve aún más sólido. Tras la crucifixión, sus seguidores afirmaron algo que lo cambió todo. Que había resucitado, y esta afirmación no surgió siglos después ni en textos aislados. Surgió de manera temprana y pública en un contexto hostil, Jerusalén, el mismo lugar donde había sido ejecutado. Si el cuerpo hubiera estado en la tumba, el movimiento se habría terminado en cuestión de días. Pero ocurrió lo contrario. El mensaje se expandió con fuerza. Y no solo entre personas comunes, sino también entre fariseos, soldados y funcionarios romanos. Y aquí aparece un detalle que los historiadores consideran clave. Los primeros cristianos no ganaron poder.
riqueza ni prestigio por afirmar esto. Ganaron persecución, cárcel y muerte. Lo cual plantea una pregunta lógica. ¿Por qué alguien moriría por algo que sabe que es mentira? Porque una cosa es morir por una creencia equivocada y otra muy distinta es morir por una invención propia. Además, las primeras cartas cristianas, como las del apóstol Pablo, fueron escritas apenas 20 o 30 años después de la muerte de Jesús, demasiado pronto para que un mito se construya y se consolide en múltiples comunidades dispersas, y Pablo mismo afirma haber perseguido a los cristianos antes de convertirse, lo cual refuerza la idea de que este movimiento fue visto como una amenaza real, no como una leyenda inofensiva. Ahora bien, cuando los historiadores analizan a Jesús, suelen coincidir en varios puntos básicos aceptados incluso por académicos no cristianos: que Jesús fue un predicador judío, que tuvo seguidores, que fue crucificado por orden romana y que tras su muerte surgió un movimiento convencido de que estaba vivo. El debate no gira en torno a su existencia, gira en torno a su identidad, porque aquí es donde Jesús se vuelve incómodo, ya que no encaja fácilmente en ninguna categoría común. No se presentó solo como un maestro moral, ni como un profeta más. Habló con una autoridad que escandalizaba. Perdonó pecados, redefinió la ley y afirmó una relación única con Dios. Cosas que en el contexto judío del siglo I no eran metáforas inocentes. Eran afirmaciones peligrosas, y eso explica por qué fue acusado de blasfemia y ejecutado. Pero también explica por qué sus seguidores no lo recordaron simplemente como un mártir, sino como alguien que había vencido a la muerte. Y aquí entra un punto que muchos pasan por alto. El cristianismo no nació porque a la gente le gustara la idea. Nació porque algo convenció a personas comunes de que Jesús no había terminado en una tumba. Algo tan fuerte que transformó a pescadores temerosos en predicadores dispuestos a morir. Y aunque algunos intentan explicar esto como una alucinación colectiva o un simbolismo mal interpretado, ninguna de esas teorías logra explicar por qué el movimiento creció precisamente en el lugar donde podía ser refutado con mayor facilidad, ni por qué sobrevivió a la represión del Imperio Romano durante más de 3 siglos, hasta que finalmente Roma dejó de perseguirlo y terminó siendo transformada por él. Y entonces la pregunta cambia de forma. Ya no es solo si Jesús existió, sino qué ocurrió realmente para que su historia no desapareciera como la de tantos otros líderes ejecutados. Porque Roma crucificó a miles. Pero solo uno de ellos sigue siendo recordado en todo el mundo. Solo uno de ellos marcó el calendario. Inspiró millones de vidas y sigue generando debates 2000 años después. Y en la siguiente parte vamos a abordar el punto más delicado de todos. Si Jesús fue solo un hombre extraordinario o si realmente fue algo más. Porque aquí es donde la historia deja paso a una decisión personal que nadie puede evitar. Llegados a este punto, la figura de Jesús ya no puede analizarse solo como un personaje histórico más, porque su propio mensaje obliga a tomar una postura. Jesús no dejó espacio para la indiferencia. No dijo simplemente sigan mis ideas o consideren mis enseñanzas. Dijo cosas que colocan a cualquiera frente a una decisión incómoda. Afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Habló de una autoridad que no venía de hombres. Anunció su propia muerte y aseguró que volvería a la vida. Declaraciones que no encajan con la imagen de un simple maestro moral, porque un buen maestro no se presenta como el centro absoluto de la verdad si no lo es. Y aquí surge lo que muchos historiadores llaman el gran dilema. O Jesús fue un mentiroso consciente, o fue un hombre sinceramente convencido pero equivocado, o fue realmente quien dijo ser. No hay una cuarta opción cómoda. Y lo curioso es que incluso quienes no aceptan su divinidad reconocen que no encaja en la categoría de manipulador, porque no buscó beneficio personal, no acumuló riquezas, no evitó el sufrimiento ni la muerte. Al contrario, aceptó la crucifixión cuando podía haber huido, y eso no es propio de alguien que intenta engañar deliberadamente. Tampoco encaja con la idea de un hombre confundido, porque su enseñanza muestra una coherencia ética, filosófica y espiritual, que sigue siendo estudiada 2000 años después. Y aquí aparece otro elemento inquietante: el impacto personal que Jesús sigue teniendo. A lo largo de la historia, personas de culturas, idiomas y contextos totalmente distintos afirman haber sido transformadas por su mensaje. Desde esclavos hasta emperadores, desde científicos hasta criminales arrepentidos. Algo que va más allá de una influencia cultural heredada. Porque incluso en contextos donde el cristianismo fue prohibido, perseguido o ridiculizado, el mensaje siguió creciendo. Ahora bien, algunos argumentan que todo esto puede explicarse por la fuerza de una religión organizada,
Pero eso no explica por qué el cristianismo nació sin poder político, sin ejército y sin respaldo institucional, creciendo desde los márgenes, ni por qué su figura central sigue siendo Jesús y no sus líderes posteriores, porque a diferencia de otros movimientos, el cristianismo no gira en torno a un sistema, gira en torno a una persona, y eso lo hace único. Además, si Jesús fue solo un mito construido con el tiempo, resulta extraño que los primeros cristianos insistieran en una cruz, un símbolo de humillación y derrota romana, porque los mitos suelen glorificar, no exponer debilidad, y sin embargo la cruz está en el centro del relato, no como fracaso, sino como victoria, lo cual va en contra de toda lógica propagandística. Y aquí el relato vuelve a incomodar, porque la historia muestra que intentar borrar a Jesús no funcionó. Ni la crucifixión, ni la persecución, ni la censura, ni el desprestigio lograron silenciar su nombre. Y eso plantea una última pregunta inevitable. Si Jesús no fue solo un hombre, si no fue solo un mito, si no fue solo un profeta más, entonces ¿quién fue realmente? Porque la evidencia histórica apunta a que existió. El impacto apunta a que fue extraordinario. Y sus propias palabras apuntan a algo mucho más profundo, algo que cada persona debe decidir por sí misma, no como un debate académico distante, sino como una pregunta que atraviesa la historia y llega hasta hoy. Y en la parte final vamos a cerrar con la cuestión que nadie puede esquivar. ¿Qué significa Jesús para ti y por qué, 2000 años después, sigue siendo el nombre más influyente, discutido y poderoso que el mundo haya conocido? Y así llegamos al punto final de esta pregunta que parecía simple, pero que atraviesa siglos enteros. Porque después de revisar la historia, los testimonios, las fuentes externas, el crecimiento del cristianismo y el impacto que siguió a la muerte de Jesús, negar que existió deja de ser una postura crítica y se convierte en una negación de la evidencia. Jesús existió, caminó por esta tierra, fue ejecutado por el poder romano y dejó una huella imposible de borrar. Pero el verdadero problema nunca fue ese, el verdadero problema siempre fue lo que viene después. Porque si Jesús existió, entonces sus palabras no pueden ser ignoradas como una simple curiosidad histórica. Si existió, entonces sus afirmaciones reclaman una respuesta, porque no habló solo del pasado ni de una moral genérica. Habló del corazón humano, del pecado, del perdón, de la vida y de la muerte. Habló de un reino que no se ve pero que transforma todo. Y aquí es donde la historia se vuelve personal. Porque cada generación ha intentado redefinir a Jesús a su conveniencia. Algunos lo reducen a un buen maestro, otros a un revolucionario social, otros a un símbolo espiritual. Pero Jesús nunca aceptó ser reducido, obligó a quienes lo escucharon a decidir. Y esa misma decisión sigue vigente hoy, porque 2000 años después su nombre sigue provocando fe, rechazo, debate y transformación. Algo que ningún otro personaje antiguo ha logrado. Y quizá la razón de que Jesús siga siendo incómodo no es porque falte evidencia, sino porque aceptar que existió lleva inevitablemente a una pregunta más profunda. Si todo esto es cierto, entonces, ¿qué hago yo con él? Porque la historia puede analizarse, los textos pueden debatirse y las teorías pueden discutirse. Pero al final el impacto de Jesús no se mide solo en libros o documentos, se mide en vidas cambiadas, en conciencias confrontadas y en corazones transformados. Y tal vez por eso, a pesar del tiempo, de la crítica y del escepticismo, su historia sigue viva, no como un mito enterrado, sino como una pregunta abierta que cada persona debe responder por sí misma. Porque Jesús no solo dividió la historia en antes y después, sigue dividiendo opiniones, decisiones y caminos hasta el día de hoy.